hacen, guachines? ¿Cómo andan? Buen día para todos, prostitutas cósmicas. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de las momias o los aliens de Nazca que presentaron el chanta de Maussan en el Congreso de México. Y acá me reía porque dicen que ¿cómo te la comiste, pelada? A ver, boludos. Esto es algo que venimos hablando ya hace un montón. Todo esto empezó en Estados Unidos desde el 2017, cuando el New York Times sacó la nota que decía que el Pentágono tenía un programa de investigación de ovnis. A partir de ahí se hizo todo mainstream, salieron más pilotos, salieron más gente que había visto cosas o que tenía cosas en radares y demás, y se empezaron a presentar evidencias en los diarios, muchos videos que creíamos que eran truchos, después el Pentágono salía a decir que eran ciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso llevó hasta que para el 26 de julio hubo una audiencia histórica en el Congreso de Estados Unidos en donde se presentaron pilotos, operadores de radar y otros militares que contaron lo que habían visto y presentaron pruebas, más uno que supuestamente es de inteligencia militar que decía que Estados Unidos tenía un programa de recuperación de objetos, de ovnis caídos, que tenía cuerpos, que estaba haciendo ingeniería inversa, pero que eso no tiene ningún sustento todavía en pruebas. Son todas cosas que ese chabón no vio nada, sino que le contaron, así que no podemos saber si es verdad, si es una gran operación psicológica de los yanquis, como siempre. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos siempre fue muy sospechoso. Siempre utilizó el tema ovni para desinformar y para, sobre todo, tapar sus desarrollos tecnológicos militares más importantes, como los aviones stealth y otras cosas. Así que no sabemos si lo que se está viendo hoy son algún tipo de naves secretas de ellos, o si realmente tienen tecnología inversa o demás. Si no hablas de qué están tapando es porque te la recomiste, pero yo te conozco, te reemocionaste y sacaste toda la fantasía que tenías reprimida. Pero igual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo estoy convencido de que sean extraterrestres, sean interdimensionales, que los chabones de alguna forma están, y me parece que hay un montón de evidencia circunstancial para probarlo. Hay un montón de testigos, un montón de gente que vivió cosas y demás. Inclusive que hay evidencia en radares y demás cosas. Ahora, que los gobiernos quieran usar esto para desinformar, para tapar el quilombo que hay en Estados Unidos, la grieta política que hay entre lo que es la cultura woke y la vuelta de los conservadores, puede ser. Ahora, a mí me parece que responde, que lo usen todo el tiempo puede ser, pero ahora responde a una interna que hay en la inteligencia yanqui, que hay mucha gente que está convencida de que esto es cierto y está presionando para que haya como algún tipo de informe real, y hay otra parte que no quiere saber nada y que en realidad no sabemos si hay algo de verdad o no, porque todo puede ser una gran operación de inteligencia, pero la realidad es que este es un fenómeno que ocurre a través de la historia humana, por distintas civilizaciones, en distintos países, en distintas potencias. Todos tienen distintas historias de este tipo. Entonces hay algo más aparte de lo que nosotros podemos percibir. Ahora, que lo usen los gobiernos, los medios de comunicación para desinformar, para generar lo que sea, ¿no? Una pantalla de humo, qué sé yo, siempre es probable. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, obviamente que esto en el Congreso de México se hizo después de que se hizo en el Congreso yanqui, pero me llama mucho la atención que lo hayan traído este chanta de Maussan, que lo de las momias hace rato que está y todos dijeron que eran falsas y demás, y demás, y demás. Pero a mí lo que me llamó la atención es que el otro día en este Congreso había gente que eran científicos, que eran forenses, que supuestamente habían investigado sobre las momias y estaban diciendo algo completamente diferente. Entonces hoy yo lo que quiero que hagamos es que veamos primero lo que dijeron en el Congreso de México, específicamente el chabón el forense en cuestión, que se supone que es un tipo que sabe y aparte de un militar naval, o sea que si es mentira,
Ya claramente es todo una gran operación militar que inclusive ya está en contacto entre los mexicanos y los estadounidenses para hacer algún tipo de desinformación. Y si no, desestimámelo, porque ahora después tengo 3 videos que vamos a ver, que son de hace unos años, de un canal que se llama La Ciencia contra los Mitos, y que explica bien, con todos esos mismos estudios que te muestran los otros, que los huesos son de humanos, que pusieron huesos al revés, que hay huesos que no tienen, que están solamente unidos y que no tienen ningún cartílago ni ninguna articulación, que no se podrían mover, que todo es un fraude, que está hecho con huesos de momias viejas. Entonces yo lo que digo es, si es tan evidente como nos van a mostrar en esos videos, ¿cómo puede ser que el pelotudo ese no se dio cuenta? Entonces, eso es lo que es raro. Si es toda una manipulación, es muy claro, y si no lo es, hay unas ganas de desacreditar sin ningún tipo de investigación. Así que vamos a empezar por ver la audiencia pública, la parte donde está este José de Jesús Salce Benítez, que es especialista en ciencias forenses y trabaja para el área naval mexicano. Así que vamos a repasar lo que había dicho él y después vamos a ver lo que dicen este canal de la Ciencia contra los Mitos, de cómo refutan esto que este chabón dice. Cuerpos no humanos. Super cali, por favor, doctor José Salce. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al diputado Sergio Gutiérrez Luna y al señor Jaime Maussan por el privilegio de coincidir en este tiempo. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en tan alta tribuna para exponer los resultados de mis análisis derivados del estudio de la anatomía de estos cuerpos no humanos. Como médico forense, en colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología, de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN. Yo lo que digo es esto, ¿no? Si este tipo es serio, lo googleamos, supuestamente tiene credenciales y demás. O sea, ¿no vio estos estudios? O sea, está basando lo que va a decir en estos estudios que vio. Si son los mismos estudios que vieron los que vamos a ver ahora, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? Alguno miente. Reina de las evidencias en las ciencias forenses para estudios de comparación, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos, así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica. La presencia de este polvo permite la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos, provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un promedio de 1000 años de antigüedad. Esto hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quien o quienes los hayan depositado en este sitio en el Perú. Entrando en el tema de la anatomía, podemos observar que tienen una estructura humanoide que consta de cabeza, tronco, abdomen y extremidades, las cuales concluyen en manos y pies tridáctilos. La estructura ósea de todo el esqueleto nos muestra una perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones. Esto que dice acá, perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones. ¿Cómo este tipo dice esto con lo que vamos a ver después? La parte final de cada hueso embona a la perfección con el hueso que le sigue y además se observa el desgaste de estos por el movimiento de la biomecánica. ¿Cómo va a decir esto que se observa desgaste por la biomecánica cuando los otros te están diciendo que ni siquiera tiene articulaciones? Propia del espécimen,
siendo huesos muy resistentes pero muy ligeros, fuertes pero livianos como los de las aves. La cabeza es un elemento de particular interés, ya que es grande en sus proporciones comparadas al cuerpo. Sin embargo, es un cráneo neumatizado, es decir, con espacios que le permiten ser muy ligero, pero rígido y resistente, con una gran cavidad intracraneal, lo cual evidencia que era contenedor de material cerebral o neurológico muy grande. Igualmente, vemos que los espacios de las órbitas oculares son de un tamaño muy amplio, lo que permitiría una visión estereoscópica muy amplia para este espécimen. Cuenta además con unas fosas nasales muy pequeñas y con una cavidad oral que por su articulación mandibular y ausencia de piezas dentales permite determinar que su alimentación era por deglución y no por masticación. El cuello, a su vez, es una estructura larga que se une a la cabeza en el piso medio del cráneo, lo cual es una rareza que en las especies primates no ocurre, ya que la unión es en el piso posterior y no en el piso medio, a través del agujero magno. Yo entiendo eso, Aníbaliz, que obviamente que tienen sus intereses, le pudieron haber pagado y qué sé yo. Pero interpretar una evidencia y decirme que las articulaciones están perfectamente formadas por los huesos, que tienen desgaste de movimiento, que esto, que lo otro, que el cráneo está bien acá, que esto, bla, bla, supuestamente es un científico forense. No me puede decir eso y los tipos ahora que vamos a ver me van a decir completamente otra cosa. Vamos a ver a quién le creemos. Magno, el cual suele ser de forma circular u ovoide, siendo algo único ya que en estas especies es de forma rectangular y cúbico. Esto hace consonancia con las 4 o 5 vértebras cervicales, las cuales son pequeñas en su grosor óseo, pero que tienen un disco intervertebral muy ancho, lo cual hace posible que este cuello fuera retráctil como el de las tortugas. En el tórax encontramos una horquilla muy similar al de las aves que permite continuar con las articulaciones del hombro y son de capacidades muy amplias en su movilidad. Pero lo más loco, boludo, es que acá están, cuando vas al Congreso y haces una audiencia, tenés que, jurás decir la verdad y quedás expuesto a que te hagan juicios por falso testimonio. Entonces, yo lo que no entiendo acá, la Universidad de México salió a desmentir que habían hecho solamente un estudio y que nunca mandaron las pruebas y no sé qué y bla, bla. ¿Por qué no agarran el cuerpo, lo estudian bien con un múltiple científico y se dejan de joder? En el tórax encontramos que las costillas son completas y continuas, totalmente circulares hasta unirse con la columna vertebral. Tienen un espacio muy reducido entre ellas, siendo en número entre 14 a 16. En el abdomen podemos evidenciar la presencia de 3 huevos que... No es solamente con un congresista, está el Congreso ahí entero. En la cavidad abdominal, gracias a la tomografía, pudimos evidenciar a nivel milimétrico que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir que se encontraban en un proceso de gestación continuo, además de que corrobora al 100% que son biológicos y orgánicos, ya que el proceso de replicación o reproducción a través de estos huevos y de su desarrollo en el oviducto sería imposible de falsificar. Podemos además observar gracias a la tomografía los trazos de músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, así como posibles órganos u organelos que habrá que definir en estudios posteriores, llegando a las extremidades. Ahí hay algo, ves que es raro, por ejemplo, ¿no? Que ya lo ves en en esta placa. Vos fijate la densidad que tiene este hueso. ¿No? Y la densidad que tiene este. Eso es muy extraño. Parecería que este hueso tiene más que ver con este y con este que con este. Y es raro que inclusive parece un poco más corto este brazo que este. Que eso lo hace medio extraño, ¿no? A simple vista, digamos.
En general, todas estas cosas, ¿ves? Mira acá, el tema de la cadera está como desplazada. Eh, Todas esas cosas se supone que son perfectamente en sincronía, no en sincronía, en espejo con el otro, digamos, ¿no? Está todo equilibrado. Esto es raro. Y que este tipo no lo haya notado, ¿no? Podemos señalar que hay una completa armonía y concordancia entre las articulaciones y el desgaste propio de la biomecánica del espécimen, las cuales terminan en manos y pies tridáctilos de 5 falanges. Esto les permitiría no ocupar el dedo pulgar como posición, sino ocupar sus 3 dedos en manera simetría, de eso, me faltaba la simetría. Las cosas. He aquí una de las particularidades más sobresalientes y relevantes que no cuentan con huesos del carpo y del tarso. Las falanges son directas a los huesos del brazo y el antebrazo. Mira, lo del caso Roswell, yo creo que hay un montón de evidencia de que algo pasó. Yo no me como esa de que era el proyecto Mogul, que un superglobo, el bla bla bla. Hay muchos testimonios, inclusive de Jesse Marcel, que fue el que sale en la foto con el coso ese que está así de aluminio, que dice que lo hicieron posar en esa foto, que era mentira y que todo lo que él había visto y los materiales eran muy extraños, que no tenían nada que ver con un globo, que él sabía cómo eran todas esas cosas, que estaba metido ahí, no tenía nada que ver. Así que algo raro pasó ahí. Brazo. Además de que terminan en una especie de lecho unguial para la uña, y que a observación de microscopios encontramos huellas digitales. Esto sería imposible de replicar. Estas huellas digitales son de particular interés, ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares, y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales, dentro de los cuales destaca. Sí, cerca de Roswell, que no me acuerdo ahora la base, hay una base nuclear también. Bueno, pero hay mucha evidencia de que hubo muchas incursiones ovnis en bases nucleares. Ese Robert Salas, que estaba ahí, que dio testimonio en otros lugares, era un comandante de una base nuclear que tuvo incursiones y testificó, y hay muchos más. Se dice que hay algún tipo de conexión entre los ovnis y la energía nuclear, que a partir de que empezamos a explotar bombas nucleares, es como que hubo como un crecimiento de avistamiento cerca de eso, pero increíblemente exponencial. El osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré que los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de 1 millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel, tanto nacional como internacional, y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que si el ser humano, comparado con primates, tiene una diferenciación menor al 5%, y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30% es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado. Es ajeno a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Estos estudios y resultados se encuentran publicados y a disposición de quien guste analizarlos o darles continuidad. Aceptamos que haya... Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos, con esto nos alcanza. Vamos a ver ahora estos 3 videos. Este es el primero. No me acuerdo en qué idioma está, ahora vamos a ver. The Dead Plateau Nazca is full of Ahí está.
secrets and mysteries left by its inhabitants. Ningún truco, ninguna manipulación. We were supposed to see one of the most important discovery of the 21st century. A Peruvian farmer, while roaming around these ancient shrines, stumbled on something so weird and mysterious that it struck with horror the whole local population. Science is driven by enthusiasm. This is the quality that incites explorers to sacrifice their comfort and health to try and solve riddles that seem to have no value in our daily lives. Riddles like, where and how did the first humans emerge? Or are we alone in the universe? Many think that only some odd fish can be bothered with stuff like that. But these questions shape and underpin the scientific worldview. These questions have been bothering the minds of humanity's greatest thinkers for many decades. Este es un canal que se llama La Ciencia contra los Mitos y hay científicos de distintos lugares del mundo que, digamos, te hacen estos documentales que derriban mitos. Estos son 3 episodios que se fueron en los últimos años porque en el 2017 aparecieron estas momias. Enthusiastic explorers are the intellectual trailblazers of humankind. Science would not be possible without them. But enthusiasm is a double-edged sword. At some point, it might lead some explorer into cognitive distortion. Some explorers are so possessed by their pet hypotheses that they tend to ignore contradictions and accept supporting evidence without checking. Bueno, este es un poco lo que decía ahí uno de los chicos en el chat, que obviamente que hay científicos que están tan manipulados o por un interés económico o por su interés ideológico que agarran las evidencias que respaldan su teoría y desestiman las que lo contradicen, ¿no? Pasa mucho eso. Their enthusiasm makes them easy prey for con artists who feed them beans. The famous Russian poet Alexander Pushkin once wrote, "Oh, it takes little to deceive me. I cannot wait to be deceived." This was said about love. But love can be different. For example, it can be love of the aliens. ¿Qué hacen, muchachos, los nuevos que están entrando? Nada, estos cuerpos se levantaron cerca de las líneas de Nazca en Perú, en unas cuevas, en el 2000, no me acuerdo si en el 2015 o 2017. El otro día en el Congreso de México las presentaron y se presentó un científico forense y otros científicos diciendo que con todos estos análisis que habían hecho, que no eran falsas, que los huesos tenían articulaciones perfectas, que hasta tenían desgaste, que lo de los huevos que tenía ahí, que todos los conductos ováricos y bla bla bla, y que no era posible de ser falsificados. Y ahora estamos viendo 3 videos que hablan de ese tema con un canal que se llama Científicos contra los Mitos, que van a decirnos por qué esas momias son falsas. Por eso primero vimos lo que estaban hablando estos del Congreso mexicano, que supuestamente era un científico forense, había otro científico genetista y demás. Esa fue la primera momia que encontraron, que esa sí se dijo bien que era un fraude. It opens up a new era in history. In 2017, 2017. sensational news made headlines all over the world that weird 3-fingered humanoid mummies had been found in Peru. Several mummies, and those weren't some kind of fake. X-ray and tomography tests were done on them, and they showed the mummies to be genuine. Radiocarbon dating ostensibly proved their very old age. Genetic, histology, and chemical tests all seemed to confirm the mummies were authentic. So who were those creatures? Aliens? Mutants? Results of genetic experimenting of the ancients? The scientists are racking their brains. The History Channel even makes a documentary on the mummies. And Russian people can be proud. Russian scientists are part of an international team of experts studying the mummies. One of these Russian experts is Professor Konstantin Korotkov. He eagerly gives interviews on the mysterious find. And we have a very important mission here in Peru. We are standing at the threshold of these amazing new discoveries. It would be impossible to hide from today. The facts say that yes, those creatures are real and they lived a long time ago.
Konstantin Korotkov, Doctor of Engineering, is, quote, well known across the world due to his research on energy informational states of humans during life and after death, end of quote. Sometimes Korotkov is La NASA no dijo que era un fraude, no habló de este tema, me parece. credited as professor at ITMO University, but he has not been on the ITMO staff list for years. Some years ago, the Commission on Pseudoscience under the Russian Academy of Sciences made an inquiry on Korotkov in regard to devices he was promoting that ostensibly helped visualize the human energy field or aura in real time. End of quote. In 2019, Korotkov releases a book called Mysterious Momias of Nazca, Eyewitness Testimony, in English and Spanish. The book covers the discovery of the amazing mummies, the mysterious Ica stones, ancient Egyptian pharaohs, the stunning megaliths at Baalbek, subterranean tunnels found in various parts of the world, even the Bosnian pyramids, and the list goes on and on. According to Korotkov, all this evidence, quote, undercuts the cornerstone of Darwinism, end of quote. He blames official science for its conservative approach that makes it deny homeopathy, the theory of torsion fields, and sadly, the Nazca humanoid mummies. On page 7 of his book, Korotkov laments that Hasta ahora igual lo que me molesta es, todo bien, vos querés decir que este chabón está diciendo cualquiera sobre las momias de Nazca, bueno, hablame de la evidencia ese. No me estés desestimando al chabón porque cree en esto, cree en lo otro y qué sé yo, y como por asociación, como todo el otro es un delirio, esto también es un delirio. Porque eso no funciona, si puede estar equivocado en otra cosa y acertado en esto. Obviamente que te están tratando de dar un contexto del tipo y mostrártelo como que es un chanta, que también es probable, pero bueno, vamos a seguir viendo. professional historians and anthropologists did not even bother to consider the material. On page 34, he goes on to say that no one who categorically denies the authenticity of Nazca mummies has seen the results of scientific analysis. Esto es algo que decían también el otro día en el Congreso, que todos los que dicen que son mentiras no vieron los análisis científicos ni miraron a las momias. But is that really so, dear sir? Have you forgotten how back in September 2017 you approached me asking for expert opinion, handed me over the materials on the mummies, and my colleagues, anthropologist Stanislav Drobyshevsky and paleontologist Alexei Bondarev, carefully studied the X-rays of those mummies. I Acá le está haciendo así en la cara con la Happy. sent you their conclusions, to which you replied verbatim, I'm no specialist and there is nothing I can add to this, end of quote. And indeed, you added nothing. Time went on, the media continued to talk of these mummies as being authentic, ignoring the results of our collaboration. Korotkov does not say a word on this in his book either. Okay, we'll have to do it for him. Mirá qué loco, boludo, ¿eh? No sabía que estos científicos habían tenido tanta participación. Pensé que lo estaban haciendo sobre algo que habían visto. ¿Sabes por qué lo hace la comunidad científica rusa? Hace años que está combatiendo focos de pseudociencia en sus instituciones, cosas como la nueva cronología o telepatía que eran alentadas antiguamente. Bueno, pero eso viene de todo una fascinación tanto por la CIA como por la KGB del ocultismo. Porque hay evidencia en archivos desclasificados que tanto la CIA como la KGB trabajaba en visión remota, en temas como el MK Ultra, de control mental y un montón de cosas de pseudociencia, ocultismo y bizarreada que promovió eso. Porque si bien era secreto, se hacía contra mucha gente y contra su propia población. ¿Qué hace Rusia? Si te metes en Discord, te estoy compartiendo pantalla y todo. If you know a thing or two about archaeology, the first question you'll ask will be, where exactly did they find the mummies? What's the archaeological context? What deposits contained the mummies? What artifacts were found with the mummies? Sadly, we know nothing about this. Publications of the mummies mention some Peruvian national by the name of Mario. He is said to have found the extraordinary mummies in a cave, and then he tried to sell them to some rich Americans. This guy Mario is said to be very secretive, as he has issues with the local government, so his secrecy must have its reasons.
In Peru, folks like him are known as huaqueros, or grave robbers. The History Channel documentary describes Mario as an huaquero, or treasure hunter with 20 years of experience. Так Маріо охарактеризовали в фильме на History. Our colleague from Peru named Luca, a pseudoscience fighter, has been keeping tabs on Mario. He managed to identify Mario's real name, Leandro Benedicto Rivera Sarmiento. At some point, Mario gave up on his caution and started giving interviews. Look at him here. The subtitles say, Mario Peruano, explorer of three-fingered Nazca mummies. Here the subtitles say, the first interview with Mario Leandro Rivera, a researcher of Nazca mummies. In this video, he's introduced as the finder of these mummies. Then a subtitle calls him Leandro Rivera, while the host introduces him as Leandro Benedicto Rivera. Con Leandro Benedicto Rivera. Adelante, por favor. In this 2018 video, Mario, with his face covered, claims to have yet another mummy in his possession and goes on to offer it to a group of French journalists for a mere $100,000. So who is this Mario Leandro Benedicto Rivera Mario Sarmiento? Peruano. To find out, we'll have to do a little background research. This article from 2007 says that Leandro Rivera Sarmiento, 34, was arrested by the Peruvian police in Puno along with 10 other individuals. They were all accused of fraud involving fake gold and counterfeit cash. And here's another article from 2010, which tells a story of the Peruvian police finding 4 boxes filled with human remains and ancient artifacts that were addressed to Benedicto Rivera Sarmiento, 37, who was later detained by the police. A band of robbers was exposed who had been destroying archaeological sites of the pre-Columbian Nazca culture. Here is Mario himself on Facebook. Here is the page of Leandro Rivera Sarmiento. In 2011, this user added 45 photographs of artifacts belonging to the pre-Columbian cultures of Peru, as the captions say. On Leandro Rivera's friends list, we find foreign nationals who indicate on their pages collecting antiquities as a hobby. And this is a Facebook post from 2016 where someone from Malta complains that Leandro Benedicto Rivera Sarmiento has swindled $1,450 from him for an ancient piece of fabric, after which he simply turned off his cell phone and vanished without a trace. Now you can see what an honest person has found the unique mummies. Dolape, mirate los videos de Atom Blog y el robot de Platón sobre el tema son muy informativos. Sí, sé que están esos, pero me parece que estos son mucho más interesantes porque estos científicos que están hablando, los contactaron los otros científicos, le pasaron toda la evidencia y pudieron verla sobre primera mano. El de Platón y todos los otros van a hablar de lo que dicen estos tipos o otros que tuvieron de primera mano la investigación. Pero estos tipos vieron todos los estudios de estas supuestas momias en primera mano y son científicos expertos también. Y que lo que están diciendo es, nos mandaron todo esto, le dimos nuestra devolución y no la incluyeron en ningún libro y siguen diciendo que son verdaderas cuando nosotros tenemos evidencia que son falsas. And decided to share the discovery with the world. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Buenos dias, señor. Yes? I got something interesting for you. Just $30 a person and I'll show you Elvis's real grave. Esto es una boludez. Here. Oh, 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 oh. Patskaya. Mario promised to show the cave where he said he'd found the mummies to scientists, but later. Es el sentido de humor ruso, guachín. Kurtkov writes that the swindler did indeed take some scientists to the site, but the cave was empty. If it had contained something, it had all been cleared away. In early 2019, Russian TV reporter Pavel Selin made a documentary for the Russian channel Pyatnitsa about his trip to Peru. He says that while he was in Peru, he paid a few $1,000s to be shown the most famous of the mummies, the so-called Maria. The documentary shows some individuals hiding their faces who drive the film crew to some apartment, then bargain for a long time, and finally the crew is shown the mummy that is lying with no reverence, with no cover over it, no one minds it being touched with bare hands.
Someone named Edson Salazar Vivanco introduced the crew to the huaqueros, the gravediggers who were hiding the mummy. An orthopedist from Cusco, Peru, Dr. Salazar Vivanco is credited as a co-author of several articles on ancient mummies. I got in touch with Pavel Selin, the TV reporter. According to him, he had an impression that Dr. Salazar and the huaqueros were one team. They knew each other well, and together they profited on mummies. The cameraman in Pavel's crew noted how the huaqueros and the good doctor cheered and looked happily at each other when they got the admission fee from the crew. Yes! This is indeed pretty strange. Salazar is an orthopedist from a hospital in Cusco, over 1,000 kilometers or over 600 miles from the place where the mummies had been found. But for some reason, he has been invited as an expert since 2016 for medical examination of the mummies, and every time he confirmed that the mummies were authentic. Here we see Dr. Salazar examining a mummy's wrist in November 2016. Here is Dr. Salazar examining a small mummy in March 2017. And here, Salazar is talking at a conference on mummies in Lima, Peru. And this is the same Dr. Salazar who introduces reporters to gravediggers who show them the mummy for a wad of cash. Pavel Selin adds that the whole story seemed suspicious to him during filming. The filming crew were set to reach the mummy of Maria by any means, and they achieved that. But observing Salazar, Pavel grew more and more confident that they were dealing with fraudsters. Dr. Salazar is associated with them. He even might be their leader. Forging antiquities has a long history in Peru and the neighboring countries. A good example would be the legendary Ica stones featuring images of dinosaurs. These are well-known fakes, and they were supplied to antiquities collectors by huaqueros. The story of the Museum of Gold in Lima, Peru is not so widely publicized, yet it's worth knowing too. This museum's collection started from a private collection that once belonged to a diplomat and antiquities collector, Miguel Mujica Gallo. The museum housed one of the largest collections of gold artifacts belonging to pre-Incan and Incan culture, a total of 20,000 items. Shortly before the museum founder's death in 2001, experts Pela esta piba tira data de que son truchos los sales de México. No sé cuál es esta piba, pero igual estos chabones son los que originalmente están diciendo que son truchos de hace 2 o 3 años y que son del equipo de investigación que les mandaron las pruebas para que las vean y que después es como que los hallazgos de ellos los sacaron de todos los libros y todas las presentaciones. Así que estos son la fuente original que estudió y que vio todos los estudios y que ahora nos va a mostrar la evidencia de por qué son truchas. Ahora nos está haciendo todo como un contexto de la truchada y de toda la evidencia circunstancial que hay para sospechar de que ese ortopedista con el otro chabón y qué sé yo, que la fabricaron ellos. experts conducted multiple tests to reveal that 85% of all the collection was fake. Some of the artifacts were found to contain a mixture of ancient gold from various melted objects. Now, please keep this fact in mind. The fraudster's trick is using authentic ancient materials to create fakes, which complicates experts' work. Archaeologist Karen Olsen-Bruns and historian Nancy Lee Kelker write in their book Faking the Ancient Andes that fake antiquities production in South America has reached an unprecedented scale. According to these authors, Peruvian and other South American fraudsters began to flood the market with fake pre-Columbian artifacts as early as the late 19th century, when rich collectors showed a growing demand for pre-Columbian items. No, habla exactamente de lo que mostraron en el Congreso de México. Lo que estaba contando es que algunos científicos rusos participaron de la investigación original y ese científico ruso les pidió a estos que lo analicen con sus expertos en biología y demás. Estos chabones se dieron cuenta que eran truchas, que estaban hechas con cosas de momias antiguas y le dieron esa devolución, pero los ignoraron completamente. Entonces los chabones hicieron estos 3 videos en este canal que se llama Científicos contra los mitos, explicando toda la evidencia de por qué son truchas y todo el contexto. Black market of antiquities is huge in South America, but smuggling authentic finds is a complicated and very risky business. Dealing in surrogate antiquities is way safer.
Also, real antiquities often look too unassuming. In the central and southern Andes, with their extremely dry climate, wooden artifacts are found in excellent condition, so it's possible to find authentic wooden items made by pre-Columbian artisans, such as pots, chalices, tools, and even statuettes. En México, digamos, si en México lo están usando de humo para tapar otras cosas, igual claramente tiene que venir con lo que está pasando en Estados Unidos y las presentaciones del Congreso de allá. No sé cuáles serán los problemas de México hoy que les puedan servir para tirar esto. But these artifacts mostly look pretty boring, so they will hardly fetch good cash. However, if a wooden artifact is painted over in different colors and carving or a piece of Yo lo que sé que muchos de los yanquis que estuvieron en ese congreso, Ryan Graves, que era militar y que es piloto y que persiguió ovnis, Robert Salas, el que era también comandante de una base nuclear estadounidense y que vio algunas incursiones de ovni, y que el ovni, digamos, es como que interfirió con los aparatos nucleares y demás, medio que se calentaron cuando les metieron esto de las momias de Nazca, porque es como que les dio bronca, porque es como que están haciendo que el tema sea un chiste, porque dice, esto ya se sabía que era un fraude, lo metieron en la misma conferencia en donde estamos diciendo cosas serias y estaban medios calientes. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Quiero llegar a la parte donde nos muestran la evidencia más científica de lo que estudiaron. fabric is added to it, or if it's decorated with muscles or even gilded, this will raise the artifact's value in the eyes of an avid collector, and a high price can be charged. The unique artifact, senor. Use this from a fake. Here you can see wooden statuettes bought by the famous Peruvian archaeologist and collector Rafael Larco Euler in the 1920s and 1930s. By the 1940s, Larco Euler himself identified those as fakes, but they nonetheless found their Toda la tendencia ovni empezó a partir del 2017 cuando el New York Times sacó una nota mostrando archivos desclasificados y entrevistas con pilotos y militares que afirmaban que habían tenido distintos avistamientos, incursiones, y que aparte había un ex militar que era el que coordinaba un proyecto de estudio de ovnis en el Pentágono. A partir de ahí, del 2017, el tema empezó a ser cada vez más mainstream, con más pilotos, más militares que salían a decir cosas, mostraban videos, después el Pentágono terminó confirmando que los videos eran reales y demás, todo eso se hizo una pelota hasta que el 26 de julio de este año se hizo una audiencia en el Congreso con un montón de militares y otros agentes de inteligencia que afirmaban que los Estados Unidos tenían ovnis, que tenían cuerpos extraterrestres, que tenían todos programas de ingeniería inversa y demás. Y esto, bueno, tiene que ver con eso. way into some European collections. Note that the head of one of the figurines is decorated with the headpiece of the ancient Egyptian goddess Isis. The same applies to ancient textiles. Pieces of ancient textiles are found in coastal Bueno, ya colored great entendí effects esto. Quiero ver que me digas font la posta. with a for example, the or a mummy is in the focuses the work archaeology. For some strange reason, this international team of experts doesn't list a single archaeologist or a paleontologist or an anthropologist or a mummy expert. In other words, there's no specialists in the team who should have examined the mummies in the first place. Despite that, the mummies were investigated using X-ray, CT scanning, histology, genetic analysis, and carbon dating. The research was funded by Gaia, a company that creates video content that focuses on pseudoscience, conspiracy theories, and yoga. A sort of esoteric Netflix, if you like. Gaia has dedicated as many as 9 episodes of their series Unearthing Nazca that have gathered millions of views online. Complex research of the mummies was done in several countries. Genetic analysis was done in the labs in Canada, Russia, and Mexico. It's extremely hard to speak up against this plethora of proof. I'd say it's next to impossible. So, are the mummies real after all? I guess it's time for our team to retire.
Possible. What? I'll analyze all evidence bit by little bit, and I'll prove to you that the humanoid mummies from Nazca are just a simple fake. We'll do this in the next video. Oh, boludo, me comí todo este video y no dijiste nada, la concha de tu madre. ¿Cuál es el 2? Acá está. Bueno, a ver acá, la puta que te parió, cómo me cogió, boludo. Pero bueno, fue una buena intro, boludo. Gary Mackinnon se metió en la base de datos de la NASA en 2002 y descubrió que hay gente que es agente extraterrestre del gobierno estadounidense. De pedo no le pasó lo de Assange. Ah, ahora después lo vamos a buscar eso. Sí, cómo no me va a gustar X-Files, boludo. Era fanático de pendejo. Him as Leandro Benedicto Rivera. We were warriors. Ya lo vimos. What are they? Ancient aliens? A mixed breed of aliens and humans? An extinct race of ancient gods unknown to science? Or is this just a hoax? But can a hoax be of such a massive scale? Ese ruso te bailó sabroso, pela. In the last episode, we got to know some people from Peru and Russia who were involved in this story. We also found out that there's a mass production of fake antiquities in South America. We have learned that the amazing Nazca mummies have been researched with X-rays, CT Pela lo van a meter en cana al Maussan y me parece que va a zafarla como zafa siempre ese viejo puto. Porque va a decir, yo no hice nada, yo traje las momias y estos boludos dijeron que son ciertos, que son de verdad. scans, histology, and genetic analysis, as well as carbon dating. The results of this extensive research are available on the alienproject.com. All the evidence seems to indicate that these amazing finds are genuine. Let's analyze these materials one by one. The X-ray imagery was the first evidence alien researchers used to claim the authenticity of the mummies. The X-rays are brandished in a video on the official mummy research project. O sea, como radiólogo, La vamos a hacer esa, Nachinger. esto no es humano. Para mí, yo no considero que sea humano. Perfecto. Ok, doctor. ¿Te parece un fraude? No, te explico todo por qué no creo yo en fraude. But for reasons unknown, mummy enthusiast Konstantin Korotkov is rather critical of these X-rays in his book. On page 79, he writes, quote, "It's next to impossible to come to any conclusions based on the X-rays, so we rely on the CT analysis instead." End of quote. He was just as skeptical in his correspondence with me when I'd sent him the results of our X-ray expert analysis. He wrote to me, quote, "The X-rays are not sufficient for any sound conclusions." End of quote. Why this sudden about face? Oh, me tienen podrido esto, los... Officials. Fake? Space Stanislav Drobushevsky and paleontologist Alexei Bondarev have offered their expert opinions. Among all the weird mummies, there are 4 three-fingered hands. These hands were among the first finds that Mario shared with alien enthusiasts in late 2016. Let's have a look at the first hand. For those of you who may not know, the human hand contains metacarpal bones that form the palm of our hand. The hand also consists of phalanges that form our fingers and thumbs. The mummy's fingers consist of human metacarpals and phalanges mixed together. Wait! What's that? Is this a metatarsal bone? It's a midfoot bone. It's followed by a phalange, then a metacarpal, then again by phalanges. Let's look at the articulation joints now. Look at this X-ray of a real human hand. The bones are fitted snugly to each other, arches to concaves, with few clearances. Otherwise, you'd have difficulty moving your hand. The so-called alien mummy's hand is all messed up. Concaves join concaves at random. And what's inside the hand? Very few joints, just a mess of stumps. And why is a human ulna there, the wrong way around, with its point facing the fingers? Let's examine the second hand now. Things look much better here. Inside the hand, we spot a tibia or shin bone, 2 metacarpals hanging loosely,
some phalanges and other mishmash. Finally, his hand number 3 looks even better. But the fingers are still a puzzling mix of hand and foot bones. Inside the wrist, we can make out 2 humeri or upper arm bones, 2 ulnae and 1 tibia that all seem to have belonged to a child. Amongst these, we suddenly find a border vertebra. Why on earth does it have to be here? Well, just because. Let's now look at all the hands together. You get an impression that their creator was gaining experience with each subsequent hand. The first hand was a complete flop, but the forger was learning from their mistakes. But if these hands belong to creatures of one and the same species, then why are they so versatile? Look at hands of different apes. They may seem to have little similarity, but they always follow a single plan. And here we only see a total hodgepodge of stuff. The official mummy website says the hands are made up of 26 bones each. I counted them up, left to right, 31, 27, 24 and 26 bones. You can check yourselves. It's a miracle meal of facts. These was little bothered by biomechanics or anatomy. Their goal was to imitate the outer shape. So they just grabbed whichever bones fitted in size and covered them with some substance to imitate flesh. Now let's study the X-rays of the small mummies. Ufologists go as far as calling them humanoid reptiles. So what do we see? Same stuff. A hodgepodge of human and animal bones. Here's a mummy named Josephine. A real beauty. Instead of humeri, she sports femurs, or thigh bones. Her legs are even more baffling. One of the thigh bones is actually a femur, only facing the wrong way around, while the other one is a tibia. And they are completely mismatched. With the hip bone, there's no joint there at all. The poor humanoid wouldn't have made a single step. Some of the bones are simply chopped off. Note this asymmetry here. The fingers are a total mess too. The first pseudophalanges are facing in different directions on her left and right hands, with the white part facing up or down. Well, they just forgot to turn them the right way. Stuff happens. And look at this alien head. French paleontologist Julien Benoit thinks that those who crafted the small humanoid mummies used skulls of some small... Ahora, esto que es tan evidente que lo estamos viendo hasta nosotros a simple vista antes de ver este video, el tema de los rayos X y demás. ¿Cómo un forense no lo ve? Y va y habla en el Congreso mexicano como si... ¿Cómo puede ser, boludo? Si es tan evidente. ¿Son unos idiotas? ¿Están pagados? ¿Qué es? Mammals for their heads, such as a llama or alpaca. Pero aparte, si lo veo yo, que no soy experto en rayos X, boludo, a simple vista... ¿Cómo puede ser que un forense no le llame la atención? La falta de simetría, huesos que son similares a los humanos, pero de un chico. Comparison shows that the reptiloid's cranial cavity fits perfectly the cranial cavity of a llama. The location of the olfactory bulbs, the inner ear, the brain hemispheres, and the cerebellum precisely matches those in a llama skull. The whole facial part of the skull was broken off, leaving only the brain case. The skull was then rotated so its back part faces forward. The reptiloid's face is actually the back of the poor llama's head. Paleontologist Rodolfo Salas Gismondi is of the same opinion. Where could the mummy forgers have gotten a llama skull? Historian Yuri Bereskin has told me that pre-Columbian peoples of Peru often made llama burials. Here's a fresh report about finding buried llama mummies in Peru. Paleontologist Alexei Bondarev has examined a photograph depicting the base of the skull of one of the mummies, from which the skin had been lifted. See this unusual square foramen magnum, the alleged place of the junction of the brain and the spinal cord. You can clearly see how the so-called skin goes inside the square hole with no tearing. It's as if a human neck went right inside the hole in the back of their skull. You can make a doll like this, but it's simply impossible to find in a real mummy of any creature, be it of humanoid or reptiloid kind. To the forehead? How many old?
Alexei Bondarev's reasoning in more detail by following a link in the description to this video. Alexei did more than that. At one of the Scientists Against Myths events, he retaliated the Nazca aliens by showing the mummy of an Omsk penguinoid. He used seagull and rabbit bones covered with toy clay to create a picture-perfect mummy. His skills in anatomy helped Alexei choose the right bones to make working joints and hip bone. This is what sets the penguinoid apart from the so-called Nazca mummies. Of course, we don't plan to fool people with this mummy. But just imagine what a sensation it could make. New loot has just arrived. Sensational Okay, we've examined the X-rays. But X-rays so old school. We've got a brand new examination technology today called CT or computer tomography. This is what Korotkov writes about it in his book on page 41. Quote, "It is no longer enough to simply look at ancient bones. To understand the peculiarities of images on high-resolution computer tomograms and be able to interpret them requires a great deal of clinical experience." Sí, tal cual. Los de la Universidad de México y la UNAM se despegaron. This can be done by doctors who study such images every day, but anthropologists usually do not have this knowledge. End of quote. This must have been the reason why no anthropologists were invited to join the mummy research team. Luckily, we did find one such expert. This is anthropologist Sergei Slepchenko from the Laboratory of Anthropology and Ethnology at the Institute of the Problems of Assimilation of the North of the Siberian subdivision of the Russian Academy of Sciences. Sergei has studied mummies of the far north of Russia and has studied CT scans of ancient mummies. I asked Sergei to look at the CT scans of the Nazca mummies known as Albert and Josephine. Surprisingly, Sergei came to the same conclusion as his colleagues, though he knew nothing about their examination results. Quote, "According to my analysis of the CTs in question, the objects Albert and Josephine are not skeletons of any real animals, but our handiwork that was made using human bones." End of quote. The anthropologist noted that in both Albert and Josephine, thigh bones were used instead of humeri, or upper arm bones. Albert had a humerus in place of one thigh bone, and a thigh bone in place of the other shin bone. The expert had noticed that the mummy's backbone is composed of broken vertebrae and ribs that often go inside the spinal canal. Slepchenko noted low quality of the tomograms. He also pointed that something was stuffed inside Albert's neck vertebrae, likely some bone or stick to keep the head upright. Look closer, there's some kind of stuff inside the spinal canal that is absent in the foramen magnum. Then it appears in the vertebral foramen of the first vertebra and goes on down through the whole cervical spine. In the lower part of the neck vertebrae, this stuff spreads to almost the whole width of the neck, but it can't be found in the thoracic spine. French paleontologist Julien Benoit also notes this stuff inside Josephine's neck. You can read Sergei Slepchenko's expert conclusions in the extra materials in the description to this video. And here is a comparison of the CT scan of Josephine's skull with a llama skull made by our friends from Peru. In actual fact, the first reptiloid mummies didn't look that good. They had been preceded by several prototypes which were so poorly crafted that even ufologists dismissed them as fakes. Look at these poor victims of an amateur taxidermist. Look at this little Frankenstein. A real beauty, isn't it? The neck is a total masterpiece. Instead of vertebrae, it's made of a whole tubular bone. Although photos of these monsters were initially featured in mummy articles, you won't find a single mention of them on the alienproject.com.
Fabio Serpa es una eminencia, boludo. Jaime Maussan es un alto chanta. Siempre lo fue, boludo. Por eso siempre lo dije cuando estábamos viendo lo del Congreso de México. Pero me llamó la atención que haya científicos forenses que con que con los mismos que están viendo estos chabones y que nosotros vimos a simple vista algo raro en las rayos X, que hayan salido en el Congreso a decir todo lo que dijeron con esta evidencia. Mummy enthusiasts divide these mummies into two types. Sí, manga de hijo de puta, ¿cómo no le están dando like y toda esa poronga al video, boludo? Lo tiene que venir y decir Rusia, la concha de sus madres, boludo. Sí, es gratis. Van y hacen clic así, ayudan al canal y no cuesta nada. We have already examined the small so-called humanoid mummies. The other type is three-fingered humans. Maria, the most publicized mummy, belongs to that type. Basically, Maria looks pretty human, but her skull is elongated, she has no ears, her eyes are too big, and most importantly, she's got 3 fingers in each hand and 3 toes in each foot. Actually, her skull shape is nothing unique. Pre-Columbian communities in Peru practice artificial cranial or skull deformation. The ears might have been cut off to create a more plausible alien visage. Some whitish substance, possibly tellurine, was used as makeup. Our Peruvian colleague Luca has found traces of some tool on the mummy that resemble those left by a brush. Ancient Nazca mummies have been known to archaeologists for a long time. I mean actual mummies of real 5-fingered ancient humans. Hundreds of mummies of the pre-Columbian Chachapoya culture have been found. The pre-Columbians used special techniques to preserve the body before burial. Thanks to the dry climate of coastal Peru, human remains were well preserved. A lot of these mummies can be seen in museums. Here they are on display at the Lema Bamba Museum. Look at the way they're crouched. We've seen this before. The grave diggers may have gotten one of these mummies for themselves, but the fingers were a bit too many, so they just chop off a few, thanks paleontologist Rodolfo Salas Gismondi of the New York Museum of Natural History. Maria lost her thumbs and pinkies. Then some flesh on the palms of her hands was shaved off to make the remaining fingers look longer. Salas Gismondi shows this on an X-ray of a real human hand. Paleontologist Julien Benoit has noticed another interesting detail on Maria's CT. He has counted 5 sinews of her right hand extension muscles. Here's the thumb sinew while the thumb is gone. There's one more little detail. If you cut a fresh sinew, it shrinks. But if a dry mummified sinew is cut that is no longer elastic, it stays in place after the cutting, and this is what it will look like. And that's exactly what we see here. The thumb was cut off after the mummification. The forgers used the same technique on the mummy's feet. Without her big toes and foot arches that work as rigid support for human legs, the mummy would have been unable to walk without difficulty. The X-rays showed tinkering with the foot arches. Anthropologist Stanislav Drobyshevsky noticed that back in 2017. Here's the X-ray of one of Maria's feet. Compare it to the... Aparte, ¿sabes lo que más bronca me da de esto, boludo? Que salga ese Maussan, el otro periodista, el forense ese, ahí en el Congreso, hacer todo ese show y que digan que todos los que están diciendo que las momias son falsas, ninguno vio los estudios. Y hay un video de hace 2 o 3 años, boludo, que te muestran con un montón de evidencia por qué son truchas, boludo. ¿Cómo les da la cara para salir a decir eso, tirarlo al mundo? Los tienen que meter en cana estos tipos por pelotudos, por ladrones, boludo. Aparte ese Maussan va dando conferencia en el mundo, robando un montón de guita con esto de las momias, boludo. Siguen chamullando, boludo, siguen sacándole el jugo. Dale, hermano, que los caguen a ti. The structure of the real human's foot. I'm not going into too much detail here. Just look at how tightly foot bones are pressed to one another in a human foot. And now look at the mummy's foot. See this big... Pero ¿sabes lo que pasó? No te mates. Dice, me preocupa el nivel de inmigrantes que tiene gran parte de la población. Siempre hay una gran parte de la población que está en cualquiera. Pero es normal en el tipo de sociedades en las que vivimos, en donde te obligan a ocuparte de vos y tratar de que no te importe el resto. Pero más allá de eso, esto que está pasando hoy, que ni siquiera a los científicos les creemos, que haya científicos que hablan una cosa, otro que hace otra, es que se han degradado tanto las instituciones se han degradado, que ya nadie cree en nada. Y hay tanta fake news,
bancada por estados, bancada por intereses periodísticos, económicos, demás, que ya nadie puede confiar en nada. Entonces tenés que estar viendo un montón de información para poder vos sacar tus propias conclusiones con la información limitada aparte que tenés. Han destruido todo. Big gap between her tarsal bones and the 3 metatarsal bones? Where are her articulation joints? There are simply none there. Hang on! Rather, Maria's feet x-rays and spotted finger bones in them. But does it really matter what bones to use to make the mummy if the poor wretch will never walk again? I also want to talk about another Nazca mummy called Pavita. This is a young child's mummy. It's featured on the Alien Project website and is mentioned in Korotkov's publications and the book. It's got 3 fingers in each hand and 3 toes on each foot. But the extra fingers and toes were so crudely removed that even mummy enthusiasts noticed that. Korotkov says in his book, quote, "There are signs of removal of fingers," end of quote. Dentist Dmitry Galetsky, one of the Russian amateur mummy experts, says in an interview, quote, "Its fingers and toes were simply torn off. Originally, it had 5 fingers and then someone tore them off or bit them off," end of quote. So the fingers and the toes were bitten off. I guess biting off fingers and toes should have raised red flags, even for the most gullible uffologist, and should have given them second thoughts about the origins of another mummy that also lacks 2 fingers on its hands and 2 toes on its feet. I can't stress this enough. Someone chopped off the child mummy's fingers and toes. ¿Está con la reta? Dear ufologists, shouldn't this give you some food for thought? Ufological publications that I have studied. But 4. Nazca mummy tissue examination. We'll talk about this in the next part of our investigation. Y hay un tercer video que ya, bueno, acá sigue hablando del tema. ¿Quieren que veamos el tercer video? A ver si hay algo más de evidencia. Yo creo que con la evidencia que ya presentaron es contundente. Pela, porfa, Pela, pasa al Discord. Ahí te paso. Ahí está, guachín, el Discord. Ya quedó clarísimo, ¿no? Me parece que ya quedó clarísimo. Me parece que si quieren ver el video, acá ven, se llama Scientist Against Myth. El título se llama Reptilian DNA, Nazca Humanoid Mummies, The Big Fraud, Series 3, Fake Science Spotlight. Ese sería el video. Me parece que con esto está bastante claro. Creo que quedó clarísimo que son alta truchada. Y que sobre todo este guachín, alto Virgo Chanta, José de Jesús Salce Benítez, especialista en ciencias forenses, un alto chanta porque todo lo que dijo, o sea, era fácilmente refutable. Terrible chantún. Pero bueno, más allá de eso, yo igual estoy convencido de que o hay algún tipo de civilización que nos visita o que conviven con nosotros y demás. Como te la comiste, Pela. Pero no es que me la comí. Si empecé diciendo que Maussan era un chanta, pero me sorprendió que haya un forense que salte a decir eso ahí con tanta impunidad, cuando hay tanta evidencia de que es chamullo de hace tanto tiempo, y que te digan, no lo estudiaron, me parece un mamarracho. Así que bueno, señores, creo que quedó clarísimo la chantada. Es increíble que el Congreso mexicano se haya prestado esa chantada, conociendo que ese Maussan es un chanta.
y que aparte queden en el mundo, porque a ver, el Congreso mexicano quedó como una payasada a nivel global con esto. No es solamente que Maussan quedó como un chanta, el Congreso mexicano, el Estado mexicano quedó como alto payaso chantún, habiendo puesto ese tipo, habiéndolo dejado hacer esa presentación cuando hay tanta evidencia de que es todo chamullo. La verdad es impresentable. Es impresentable que el Congreso mexicano se haya prestado para semejante chamullo. Así que, bueno, guachines, eso es todo por el stream de esta mañana. Seguiremos a la tarde, a la noche. Así que nos vemos, guachines. Abrazo y buen día para todos.